Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Empezamos el curso de retiro centrándonos, pues, en eso, el tradicionalmente conocido como Viernes de Dolores, Viernes de Pasión. Esos momentos previos a la Semana Santa, en el que recordamos, pues, aquello que el anciano Simeón le dijo a la Virgen Santísima cuando se presentaron en el templo para cumplir con la ley de Moisés, y resulta que aquel hombre que llevaba tiempo esperando allí, tomó al niño en sus brazos, exclamó ese: ahora, Señor, puedes llamar, tradicionalmente se utiliza por las palabras en latín, nun dimitis, puedes llamar a tu siervo, Señor, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Y ese Salvador, que será, y se lo dice la Virgen además, que va a hacer que se abran los corazones de los hombres y que no haya nada que quede oculto. Y a ti una espada te atravesará el alma. Y la Virgen, desde ese momento, es consciente de que ese seguir con su hijo, ese niño recién nacido, ese niño que es presentado en el templo con la norma, digamos, de Moisés, de rescatar al primogénito, pues ese niño, como dice el Vaticano II, y como después lo recoge San Juan Pablo II, inicia una peregrinación en la fe. Un camino que es camino de fe, porque se va encontrando con desmentidos constantemente, ¿no? Ese niño que es Dios se ha hecho hombre y por tanto necesita de primer momento los cuidados maternales, ¿no? Esta tarde estaban padres y madres y familias viendo unas actuaciones de los chavales del colegio y había varios carritos, varios bebés, tanto niños como niñas. Uno sonreía, el otro, por mucho que le hiciera nada, te miraba y pasaba olímpicamente de ti. Pues ese niño pequeño, pues así le veía a la Virgen, ¿no? Al principio que no veía, que no era capaz de reconocer, y después poco a poco va creciendo, va empezando a hablar, y llama a su madre, pues mamá, y a José le llama Abba. ¿Por qué? Porque es lo normal que hacen cualquier familia, aunque la Virgen es consciente de que José no es el padre del niño. Te cuento esto porque ese camino de la fe es el que nosotros tenemos que recorrer también con la Virgen. Y si lo empezamos, pues, el Viernes de Dolores, conscientes de que la Virgen, que tenemos además esa imagen en este cuadro que entra tan por los ojos, ¿no? Que nos llama tanto la atención, que nos atrae la mirada, ¿no? Pues sí, le pedimos a la Virgen que nos deje acompañarla, que nos deje seguirle caminando con Jesús. En estos días, evidentemente,
el que hará toda la labor será el Espíritu Santo, ¿no? Que te irá queriendo decir cosas, que te querrá hablar. Bueno, igual que la Virgen pues fue fiel a las inspiraciones del Espíritu Santo, porque ella fue la primera que dijo, hágase en mí según tu palabra. Con lo cual, pues madre mía, que aprendamos de ti a empezar a recorrer un camino y a continuar este camino de fe. Ese camino que tantas veces nos parece pues un camino angosto, difícil, complicado, que como se dice en bicicletas rompepiernas, ¿no? Porque subimos, bajamos. Yo el sábado pasado estuve montando en bicicleta y aunque no estuve mucho tiempo, pero estuve haciendo un camino rompepiernas y además llevaba tiempo sin montar, con lo cual me costaba más. De hecho, al final de una subida, menos mal que me encontré un banco y me senté en el banco, ¿no? Me importó un bledo la gente que pasaba. Yo estaba intentando recuperar el aliento. Bueno, pues ya, pues le decimos, madre mía, acompáñame tú en el camino y que yo siempre siga de tu mano y que yo siga también esa peregrinación en la fe. Aunque nos cueste, aunque no haya, bueno, pues sí, qué mejor modo de empezar un curso de retiro que poniéndonos bajo la protección de la Virgen. Yo siempre lo recomiendo, porque estoy convencidísimo de que cuando necesitamos algo de un modo especial, cuando necesitamos algo, iba a decir, importantísimo, o valga el subrayado, pues sí, la Virgen es el recurso. La Virgen es el recurso. Seguro, además, experimentado, en carne propia. Además, que se lo pedí especialmente en 2 cursos de retiro míos, personales, no predicación, pero bueno, pues ahí. Por eso, Señor, acudimos a ti de la mano de tu Madre, porque siempre la Virgen nos lleva a ti. No quiero ser como ese predicador que al día siguiente predicaba lo que había leído la noche anterior, ¿no? Pero como estoy leyendo bastantes libros ahora mismo, porque estoy preparando una asignatura en agosto de la Sagrada Escritura, concretamente Sinópticos y Hechos de los Apóstoles, pues estoy manejando libros de Sagrada Escritura. Entonces, pues esta misma tarde estaba leyendo, no tengo en la habitación ahora, estaba leyendo cómo algunos niegan la posibilidad de los milagros en los evangelios. Y la niegan del modo más sencillo. Como no es posible que haya milagros, si en los evangelios aparecen milagros, pues los evangelios se han inventado. Vale, de acuerdo, ¿no? Vaya argumento que tienes ahí de peso, ¿no? Pero hay otros que también van a más, diciendo, bueno, como Jesús le dice a la gente que no vaya diciéndolo por ahí, cuando le dice a uno, oye, pues a los endemoniados de Gerasa, pues le dice, no lo digas. Al otro le dice, tú no digas nada, tú... Pues incluso a los padres de la niña que curó, le dicen, no digáis nada. Y eso que al día siguiente se sabría, ¿no? Porque si los que estaban llorando decían que se había muerto la niña y no se había muerto, pues... Entonces dice, como Jesús va diciendo esto, especialmente San Marcos, pues se ve que los evangelios son falsos, porque son invenciones posteriores a la muerte de Cristo para hablar de la resurrección de Cristo, pero en el fondo es inventado. Esos milagros son inventados. En el fondo es retorcer las cosas. ¿Por qué? Porque la exégesis nace de la fe. La exégesis de la Sagrada Escritura nace de la fe. Si no hay fe, apaga y vámonos. Por eso te decía que la Virgen nos acompañe en este curso de retiro, en esta peregrinación de la fe. Si no tienes fe, pues no se entiende nada. Todo suena chino,
Todo es una cosa, sí, costumbrista, si quieres, sentimental, pero nada más. Entonces falta la fe. Por eso, primera idea es, vamos a ponernos bajo la protección de la Virgen de los Dolores. Pero después vamos a dejarnos acompañarla a ella en esa peregrinación de la fe. Que vayamos avanzando en nuestra vida, siempre de su mano. San José es un tipo que también nos puede ayudar en este curso de retiro, porque San José, me estaba acordando de cómo San José María, en los misterios dolorosos, como el que tenemos, este cuadro que tenemos aquí, pues como no aparece San José, porque ya San José se habría muerto, pues él, meditándolo, se ponía en lugar de José para meterse en los evangelios, en los misterios del rosario. Bueno, pues aquí no está José, evidentemente, pero José no habla en los evangelios, pero está. José no dice una palabra, pero está. José es un hombre que se mantiene, pues, ante las duras y las maduras y lo tal, pues ahí está, silencioso, pero ahí está. Por eso también te puede servir a ti para que en el curso de retiro estés en silencio. En silencio. Que solamente mires a Jesús y a María, si quieres, como hacía José, que no hacía ningún comentario, solamente trabajaba, hacía cosas. Evidentemente, pues a la Virgen y al niño diría cosas, ¿no? Pero bueno, en los evangelios no sale ninguna frase de José. Pues no hace falta que nosotros hablemos demasiado. Es decir, que desconectemos un poco de las cosas que nos pueden apartar de lo importante, que es mirar a la Virgen y a Jesús. Mirarles a ellos. Sabemos que José, en ese silencio suyo, en ese estar contemplando, fíjate tú qué contemplación, ¿no?, tan grande, y sirviendo de ese modo tan grande a esas dos personas tan importantísimas, nadie, Dios hecho hombre y más que ella, solo Dios. Pues imagínate, José, es que... pero José interviene en la vida de ellos, se mete con ellos, sobre todo les contempla. Pues le pedimos a José también que nos ayude a contemplar en los evangelios la vida de Jesús y de María. Pero desde el punto de vista de la fe. La exégesis nace de la fe. Esto no es una frase mía, Esta es una frase de otro profesor de Sagrada Escritura, también, además, es que estoy leyendo uno, pues el otro también es de la Universidad de Madrid, que acaba de publicar un libro, además, que yo no lo conocía, que son unas cartas a un universitario explicándoles la Biblia, de Ignacio Carvajosa. Pues, bueno, no lo he leído, además que he visto el título hoy y he dicho, hombre, es un libro atractivo, pero ya tengo bastantes encima de la mesa para leer, como para meterme con este otro. Pero bueno, ya lo tengo ahí en mente. Pues este hombre, Ignacio Carvajosa, en un libro que publicó, dice, la exégesis nace de la fe. Bueno, es que si no hay fe, no lea los evangelios. Si no hay fe, pues no te dejes ayudar por el Espíritu Santo, claro está. Porque evidentemente en la oración quien nos habla es el Espíritu Santo. Y quien nos va diciendo cosas es Dios. Me ha llamado mucho la atención una cosa, como les contaba a algunos en la mesa, ahora estoy con niños de primera comunión y niños de sexto de primaria y de segundo y de primero de primaria, así, pequeñajos. Bueno, los de sexto ya no son tan pequeños, pero bueno, pequeños. Y entonces les puse unas trampas a los de primera comunión, porque yo les pido que se vayan aprendiendo unas, digamos, preguntas y respuestas
del catecismo, que yo les escojo y les pongo. Entonces, pues le estoy llevando ahora, como ya estamos después de la primera confesión, ya estamos preparando la primera comunión, pues ¿qué es la Eucaristía? ¿Está Jesús realmente presente en la Eucaristía? ¿Cuándo empieza a estar Jesús en la Eucaristía? Entonces esa pregunta, pues lo van estudiando, Jesús empieza a estar presente en la Eucaristía, en la consagración, en la misa. Entonces le hice las preguntas. ¿Cuándo es la consagración? Entonces, claro, los chavales saben ejemplificármelo, pero no saben decir qué, ¿no? Pues cuando nos ponemos de rodillas, cuando tocamos la campanilla, cuando... sí, pero ¿qué es lo que dice el sacerdote? Porque yo voy preguntándole con más interés, ¿no? Pues ya lo dicen todos, tomad y comed, bueno, vale, ya sé que lo sabéis. Pero lo dice el sacerdote, y todos dicen, no, lo dice Dios. Me hace llamar la atención porque no dicen Jesús, dice Dios. Pues en el fondo, efectivamente, ahí está Dios también, claro. Es que Jesús es Dios y además el Espíritu Santo es el que consagra, con lo cual no están perdidos. No están perdidos. Es Dios el que te habla. Es Dios el que te sale al encuentro. Es Dios el que te va diciendo cosas. Claro, tenemos que prestar atención, como José, que le presta atención y le obedece. No temas a tomar a María por esposa, porque lo que hay en ella es, bueno, pues obra del Espíritu Santo, punto. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Pues para allá vamos. Pues escuchar a Dios, escucharle, pero para eso hay que estar en silencio, como José. Escucharle. No quedarnos en, bueno, pues escucharle. Escucharle, no estar perdidos entre el móvil y lo que sea, tal. Pues, sino... Uno de los chavales de sexto que estaban disfrazados, le vi pasar al salir de clase, pues salían todos de clase, bueno, de las 4 clases de sexto primaria, y le vi pasar y dije, oye, ¿pero cómo se te ocurre esto? Entonces pasé después por otro sitio y le dije a una persona que trabaja en el colegio, dije, acabo de ver a un papa, y me dijeron, ¿pero has visto el papamóvil? Dije, no. Pues baje en el pabellón que está el papamóvil. Efectivamente bajé y estaba un papamóvil. Y el chaval estaba subido en el papamóvil. Y entonces a todo el mundo que preguntaba quién era él iba contando que en inglés iba hablando de que él era Benedicto XVI, que tal, su vida, su historia, tal. Se iba contando en inglés. Pero era el único que estaba solo, los demás estaban en cabinas distintas, agrupados de 4 en 5, 5 en 5, pero él estaba encima del papamóvil. Me hizo muchísima gracia. Y el papamóvil que había fabricado él, con mucho interés. Después, al final, cuando me crucé con él, me dijo, don José María, muchas gracias por mandarme gente. Porque, claro, la gente iba a Berlín y después le votaba, con lo cual ganaban por votaciones. Eran 5, podía votar a 5. Él quedó el segundo, por cierto. No quedó el primero. Pero me dio las gracias porque ya le había mandado mucha gente para que le viera. Bueno, pues, que realmente... decía Benedicto XVI, por eso me he acordado. Lo decía además a comienzo de su pontificado. Y explicaba que la importancia de los días de retiro espiritual. Y decía, y además lo decía a los obispos, particularmente los que se hacen en completo silencio. Pues sí, procurar el silencio. Procurar estar a solas con Dios. Y después, en un mensaje de Cuaresma, el Papa insistía, invitación a alejarse del ruido de la vida diaria para sumergirse en la presencia de Dios. Él quiere transmitirnos cada día una palabra que penetra en las profundidades de nuestro espíritu, donde discierne el bien y el mal, y fortalece la voluntad de seguir al Señor. Pues sí, como me ha dicho uno de vosotros, que muy modo de prepararnos para la Semana Santa, que haciendo un curso de retiro. Pues sí, efectivamente. Escuchar al Señor. Estar a solas. Bueno, pues ya tienes unas ideas para ir trabajándolas desde este comienzo del retiro. Como te decía antes, nos agarramos a las manos de la Virgen Dolorosa.
En la Pasión de Mel Gibson es San Juan el que va acompañando a la Virgen y es el que la va sosteniendo, por decirlo así. Pues sí, posiblemente Juan llegó junto a la cruz por acompañar a la Virgen, ¿no? Y también las otras mujeres por acompañar a la Virgen. Pero también la Virgen las llevaba a la cruz. Así que vamos nosotros también a pedir a la Virgen que no nos suelte, que nos cuide, que nos acompañe, que nos ayude, que vayamos de su mano. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.